básicamente, como no les he entregado la revisión de la primera experiencia, porque ahí he tenido un poquillo de atrasos y realmente a mí me gusta sentarme y, digamos, sentarme y tratar de revisar todas de una vez. Ah, no, no, estas no son mías. Ahí, disculpen un segundito. Ok, ok, gracias. No, es que como me tuve que venir aquí al TEC, ahí para comentarles un poco. Ay, entonces ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado. Ahí ya arreglamos algunas cuestioncillas. Y lo otro que les iba a comentar es que entonces, como, bueno, que les estaba comentando ahí antes de parar la grabación, eh, la, la entrega de la segunda experiencia, entonces se las voy a habilitar hasta el día sábado. Más que todo para que puedan revisar un poco la experiencia anterior. Yo sé que ya prácticamente la tienen lista. Entonces, nada más como para que hagan las últimas, digamos, los últimos ajustes, últimas revisiones o cosas por el estilo. Ahí para que lo tengan. Ok. Entonces, voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, aquí, disculpen que alguien me está diciendo. Ujú, ok. eh, es que alguien está haciendo un quiz, entonces que tenía una duda. Ok, entonces, bueno, aquí, esta semana, entonces vamos a trabajar un poco lo que sería la parte de graficación. Ok, entonces, acá tenemos un poco eh, el programa. Por cierto, ese programa, voy a parar un momento la grabación. Ok, entonces ahí pausé un momento el video. Más que todo era para hacer la pregunta de cuántos habían leído el material de la cátedra. Ok, ahí me disculpan que soy un poquito, digamos, tengo las ideas un poquito revueltas por el hecho, ¿verdad? Por lo que sucedió ahí con las llaves y con la electricidad y todo eso. Entonces, me disculpo. Ok, entonces, hoy lo que vamos a hablar es un poco acerca de la parte de graficación. Primero, cuando nosotros vamos a graficar algunas cosas, vamos a tener dos sistemas o dos ejes principalmente. A menos que queramos ver más cosas, podemos hacer gráficos hasta de casi cuatro datos estadísticos o cosas por el estilo que podemos correlacionar entre sí. Pero para cuestiones del curso y cuestiones, ya la mayoría de las cosas, siempre la vamos a tener en dos ejes, el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas.
No, ahorita no me interesa mucho cuál es cuál, pero acá lo que me interesa es, bueno, aquí tenemos un eje Y y aquí tenemos un eje X. Lo que me interesa es que en este eje, me interesa más que se lo aprendan así, que ordenadas y abscisas o este entonces va a ser el eje de las variables independientes. ¿Ok? Que es donde yo voy a tener básicamente todos los valores que son propios de sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver. Si yo quiero tener, no sé, si estoy midiendo la distancia como función del tiempo, ¿ok? Digamos, esta es una posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que es el que han estado utilizando. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esta ecuación, vamos a ver lo siguiente. Acá, en donde se encuentra el carrito, digamos, aquí yo tengo tengo el riel, aquí tengo el carrito, ¿ok? Entonces, el carrito se va moviendo. Si han pasado un segundo, el carrito se va a encontrar por acá. Si han pasado 2 segundos, el carro se encuentra por acá. 3 segundos, el carro está por acá y así sucesivamente. Entonces, en un tiempo determinado, aquí me faltó una T, en un tiempo determinado, la posición yo la voy a encontrar. Entonces, aquí vamos a decir que la posición va a depender del tiempo que tarda del tiempo que el carrito ha estado en movimiento. Entonces aquí vamos a poner la variable dependiente. Esto sí me siguen, compañeros, compañeras. Sí, profe, todo claro. ¿Todo claro? Ok, entonces es importantísimo que ustedes sepan quién depende de quién, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Por qué? Porque en muchos de muchas de las prácticas, cuando yo he dado laboratorio anteriormente, básicamente colocan las cosas al revés. Lo dependiente lo colocan en el eje X y lo que es independiente lo colocan en el eje Y. Y por cierto, los tiempos no siempre van a ser esas variables independientes. Porque, por ejemplo, digamos, un ejemplo clásico de esto es cuando yo tengo un péndulo. ¿Saben lo que es un péndulo? Compañeros, compañeras. Sí, Es profe. el reloj Ah, que se mueve. exacto. Como los de los relojes, ¿verdad? Igual yo puedo hacer un péndulo simplemente con una cuerda y una masita al final. Entonces, este péndulo va a moverse de un lado para otro. Bueno, en realidad se va a mover a distancias iguales. Entonces, se mueve de aquí para allá y de allá para allá. Y está en ese movimiento. ¿Ok? Entonces, el movimiento
tiene una característica fundamental, que de acuerdo con la longitud que tenga la cuerda, el periodo va a variar. Entonces, si tiene una cierta longitud, el péndulo va a tardar en dar la vuelta completa un segundo, por ejemplo. Si yo cambio esa longitud, ya no va a ser un segundo, sino va a ser medio segundo o segundo y medio. Entonces, en este caso, ¿quién depende de quién? El tiempo dependería de la longitud del péndulo. Correcto. Entonces, ese es el tipo de cosas que les digo. Ustedes tienen que identificar quién depende de quién y así entonces colocar los valores en los diferentes ejes. Ahora, cada eje va a tener una escala. Escala le vamos a llamar a cada valor que tenemos acá. Entonces, esta yo puedo llevarla 1, 2, 3, 4, etcétera. Mientras que esta puede ser 100, 200, etcétera. ¿Ok? Entonces, las escalas no necesariamente tienen que ir una a la par de la otra. Igual vamos a tener algunas escalas que, por ejemplo, se llaman escalas logarítmicas, que eso lo vamos a trabajar también, y cosas por el estilo. Entonces, si en 1 está en 300, básicamente nosotros vamos a ver un puntito acá. Si el 2 está en 200, lo voy a ver en un puntito acá. Y esto yo lo puedo ir viendo y va empezando a generar, digamos, voy organizándolo de tal forma que para cada valor del eje X, este se va a asociar con un valor del eje Y. Entonces voy a ir viendo una cierta tendencia. En este caso, yo la tendencia que quise hacer fue una tendencia exponencial negativa. ¿Ok? Algunas veces yo puedo tener tendencias lineales, algunas otras veces pueden ser cuadráticas, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de esas tendencias, yo a partir de datos experimentales puedo meter o puedo obtener una ecuación que se ajuste en estos casos. ¿Ok? Para cada una de las tendencias. Entonces, ahí eso ya está bastante establecido. Y como ustedes lograron ver en lo que hemos estado haciendo, digamos, cuando ustedes vieron la aceleración como función del tiempo, ustedes lograron ver que la aceleración siempre tenía un mismo valor, ¿o no? ¿Sí? Tenía exactamente el mismo valor. No, iba cambiando con el tiempo. Vea que podía ser un poquito más pequeño, un poquito más grande, etcétera. ¿Ok? Esto es completamente normal. Y acá, entonces nosotros vamos a añadir una línea de tendencia. Esa línea de tendencia que vamos a escoger va a depender un poco de lo que queramos. ¿Ok? Algunas veces la línea de tendencia no tiene sentido, otras veces sí. Ok, importantísimo. El tipo de gráficos que hay son montones. Está el de barras, está el histograma, está el gráfico de pastel, ¿verdad? Está, bueno, hay un montón.
Acá hay uno que es de líneas, que entonces cuando usted va poniendo los puntos, el mismo Excel va uniendo esos puntos. ¿Ok? Entonces agarro y empiezo a unir esos puntos. Este gráfico en realidad para nosotros no tiene ningún sentido o no nos sirve para poder observar realmente los datos tal y como lo queremos. Es por esa razón que cuando nosotros vamos a diseñar algún gráfico, nosotros vamos a hacerlo de un gráfico de solo puntos. ¿Ok? Y entonces ese gráfico, por lo general, vamos a tener muchos que van a ser líneas rectas. ¿Ok? ¿Y cómo vamos entonces a trabajar con ellos? Ok. Vamos a ver estas distancias que hay entre los puntos experimentales y la recta de mejor ajuste y empezamos a medir entonces todas esas distancias. Aquella recta que haga que todas esas distancias sea la más pequeña, entonces esa es la línea de tendencia que nosotros vamos a tener. ¿Me van siguiendo? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, básicamente, esa es la línea de tendencia que nosotros vamos a tener. Esta línea de tendencia es la que hace que las distancias entre la recta y el valor experimental se desea minimizar esta expresión. Entonces, se quiere que sea lo más pequeña posible. Y los que ya llevaron cálculo, ¿cómo logro encontrar de millones de posibilidades? ¿Cómo logro encontrar un mínimo o un máximo? Los que ya llevaron cálculo, ¿cómo se encuentra el mínimo o un máximo? ¿Derivando? Utilizando la segunda derivada. Bueno, pues, utilizando No, la segunda o la primera. la primera, Haciendo la tabla de signos, ¿verdad? correcto. Con la primera derivada, la segunda me indica la concavidad. Entonces, yo lo que voy a hacer es la ecuación de la recta. ¿Cuál es la ecuación de la recta que ustedes vieron en el colegio? Y es igual a mx más b. Ok. Esta la vamos a seguir usando. Nada más que ahora yo despejo la M para encontrar la pendiente que mejor se ajuste. Y lo derivo derivo, bueno, en realidad hallo estas distancias, que esas distancias va a ser el valor de Y menos el valor que tenga la recta. Y eso lo elevo al cuadrado. Entonces, para poder sumar esas distancias y que los negativos no me afecten, entonces empiezo a elevar al cuadrado esas distancias y aquellas cuya suma cuadrada sea mínima, entonces significa que yo voy a derivar esto y lo igualo a 0 para poder encontrar ese máximo, ese mínimo de la función. ¿Ok? Entonces le derivamos eso con respecto a m y me da 0. Me tiene que dar 0. Entonces ahí encuentro el valor de m. Como son
un montón de puntos. Eso no lo voy a desarrollar mucho acá. Al final me va a quedar esta ecuación. La ecuación que me va a quedar al final va a ser, esta está mala, porque aquí falta una n. N por la sumatoria de todos los x por los y, menos la sumatoria de todos los x por la sumatoria de todos los y, entre n por la sumatoria de los x elevados al cuadrado, menos la sumatoria de los x, ¿verdad? Y esa sumatoria se eleva al cuadrado. De esa manera encontramos esto. La b, entonces despejada, queda este montón de sumatorias. Que se ve muy complicado esto. Sí. Sí, se ven fórmulas horribles. Yo estaba viendo que tenía una cosa desorganizada aquí en el escritorio y yo la puse ahí, ¿verdad? Ya, esto tiene que ir acá. Y antes era como el punto en el que era y igual a mx por b y ahora luego yo veo esto y es como... Hay tantas variables que nada más hay como un parchón negro ya. Exacto, o Ya. sea, eso me recuerda a ese chiste que conforme uno va creciendo, las mates dejan de ser números y se vuelven cada vez más y más letras, o sea, eso es Sí. terrible. No, y aquí esto de estadística, digamos, estadística es brutal en todas esas cosas. Esta Profe, no me asuste. ecuación, no, digamos, por el tipo de ecuaciones y porque se trabaja con montones de datos. Y eso, digamos, es el trabajo del día a día de ingenieros, científicos y todo el mundo. Entonces, por eso esta parte es bastante importante. Esta ecuación, si ustedes quieren, la pueden utilizar. Ok, igual casi no la vamos a usar, pero yo prefiero, yo me la aprendí más fácil de esta otra forma. B es igual a la suma de todos los y menos lo que me da la pendiente por la suma de todos los x entre el número de datos. ¿Ya? Compañeros, compañeras. Ya mejor. Y Esta eso está más mejor. sencilla. Más sencilla Más que ver family este friendly. montón. Ok. Sí. La otra. Ahora, yo tengo que decir o tengo que tener un criterio para poder saber si los datos realmente se ajustan de forma lineal o no. Que por ejemplo estos sí se ajustan de forma lineal o si yo tengo uno, no sé, velocidad como función del tiempo y tengo algo así, ¿verdad? Datos, aquí datos dispersos en una recta, ¿ok? Estos son los datos del mundo real que nosotros vamos a obtener. ¿Y por qué esos datos así tan corridos o cosas así? Eso simplemente es porque el mundo real no es totalmente exacto. No tenemos, ¿cómo es? Instrumentos de medición perfectos, ¿verdad? Los materiales con el ambiente, temperatura, humedad, la velocidad del viento o, ¿verdad? O resistencia al aire, todas esas cosas van a alterar mucho los resultados que nosotros obtenemos. Entonces, de ahí, todos esos factores van a desviarse de nuestros verdaderos valores. Eso es algo sumamente común. Eso no significa que eso no se comporte linealmente. O puede que no se comporte linealmente. Pero
nosotros, como ingenieros, científicos o investigadores, ¿verdad? Lo que se busca básicamente es generar una ecuación que me pueda predecir un poco las cosas. O sea, un modelo matemático para poder explicar cierto fenómeno. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, aquí el modelo matemático de velocidad con tiempo es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces vean que es una ecuación lineal. ¿Qué tenemos en esa ecuación lineal? La pendiente es la aceleración y el intercepto es la velocidad inicial. Entonces, ese tipo de fenómenos que nosotros vamos a encontrar acá, nosotros lo vamos a ir desarrollando o lo vamos a ir trabajando de esa manera para encontrar nuestro modelo matemático. Es por ello que, entonces, la línea de mejor ajuste, digamos la pendiente, la vamos a encontrar con esta fórmula. No se compliquen tanto, igual hay una función de Excel, que es la que vamos a usar, que se llama igual pendiente o igual intercepción punto eje para encontrar esta. ¿Okay? Pero igual, tiene que haber un criterio para poder decir, ok, esos puntos, esa línea recta es la que mejor los representa. Pero ¿qué tal si mis datos experimentales son así? Y yo veo esa tendencia. De ahí eso es como una función de seno, de coseno, una suma de las dos. ¿Será bueno ponerle una función lineal a esa gráfica? Yo digo que sí, profe, eso no hay ningún problema, claro, o sea, somos ingenieros, aquí redondeamos pi a 3, así que entonces no hay problema. Más o menos. O si no fuera así, si fuera solamente así y no tuviera esos datos, ya si los datos que tomé son esos, sería bueno agarrar aquí y pasar una línea recta ahí. Vean que esos datos como que se alejan un poco de la realidad. ¿Ok? A mí me parece más que la forma matemática que van a tener esos datos es una cuadrática o es una ecuación cúbica. ¿Me siguen aquí? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Ok, entonces, para nosotros decir, ok, los datos son totalmente random, o sea, salieron totalmente al azar, o la mejor forma de representarlos no es una recta, sino es una cuadrática, o es una exponencial, o, ¿verdad? Para poder decidir esas cosas, nosotros vamos a tener una cuestión que se llama el coeficiente de correlación. Me va a decir qué tanto se están relacionando estos datos a la recta de mejor ajuste o a la ecuación de mejor ajuste. En este caso, el coeficiente de correlación, igual aquí también está malo en esta fórmula. Aquí me dijeron que falta una n. Igual, para serles totalmente sincero, esta ecuación creo que nunca la había visto en la vida. Esta que pusieron acá. Yo la que me sé o la que yo utilizo para el coeficiente de correlación lineal es n por la suma de todos los x por los y menos la suma de todos los x por la suma de todos los y entre la raíz cuadrada de
n por la suma de todos los x al cuadrado menos la suma de todos los x, pero esa suma elevada al cuadrado, ¿ok? Por n, la suma de todos los y al cuadrado, menos la suma de todos los y, esto elevado al cuadrado. Ese es el famoso coeficiente de correlación lineal. Horrible. Compañeros. Yo creo que no, yo creo que, o sea, honestamente no o sea, se ve horrible, ¿verdad? Porque claro, son un montón de muchas operaciones, ¿verdad? Ujú. Pero, o sea, si uno comprende lo que quiere decir, ¿verdad? El contexto de cada parte, entonces se vuelve más bien sencillo, ¿verdad? Porque Sí. sí, es de hecho eso, ¿verdad? Yo pensaría así, o sea, al Sí, sí, principio da mucho miedo, ¿verdad? ahorita les voy a decir un poco cómo lo trabajamos. Yo eso, cuando era estudiante, yo esas tablas y esas cosas, yo las sacaba a mano. ¿Ok? Igual, digamos, para un quiz o algo así, yo les voy a enseñar también cómo hacerlo en calculadora. Ahorita les explico. Profe, lo ¿Ok? quiero mucho, en serio. Quiero mucho. Entonces, todo eso les voy a decir cómo sacar todas esas cosas en calculadora y todas esas cosas. Entonces, ahí nada más que sepan que esta fórmula del R en el documento y la fórmula de la pendiente están equivocadas. Le falta un R. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Y básicamente eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando. Ah, bueno, aquí está cómo hacer ese ajuste para el... aquí está el ajuste para, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo hacerlo en calculadora para ese tipo de calculadora? Bueno, acá, entonces, nosotros vamos a tener, bueno, aquí tenemos un montón de datos. Gráfico de dispersión, nada más para ver. Ah, importantísimo. Eso se me estaba olvidando. Cuando yo tengo un gráfico, ahora sí que ya vimos la ecuación de la gráfica y todo eso. Cuando ustedes me presentan el gráfico va a tener que llevar cierta información. ¿Ok? Eso es para saber, digamos, cuando uno presenta alguna escrito o algún paper o algo al respecto, de ahí, la persona que lee el paper no sabe, o el que lee el artículo en la revista o en un periódico o lo que sea, no saben qué es exactamente lo que se está viendo. Entonces, siempre yo voy a tener aquí y voy a poner los numeritos con la escala. ¿Ok? Aquí yo voy a poner entonces cuál es la escala que estoy escogiendo. Puede llevar 1, 3, puedo ir de 2 en 2, puedo ir de 20 en 20, etcétera. Igual acá, yo voy a tener una escala determinada. Ese es lo primero que tiene que tener todo gráfico, porque si no, ¿qué voy a saber yo qué es lo que estoy midiendo o cuánto me midió ciertos valores? Ok, entonces eso es lo primero, tener la escala. Segundo, vamos a poner entonces los valores ahí en la dispersión que nosotros encontremos. En algunos casos pueden ser 5 valores, pueden ser 20, pueden ser 1.000.000 de valores, etcétera, etcétera. Todo va a depender un poco. Tercero,
Estos puntos los voy a dejar solo puntos como dispersión. Cuarto, voy a poner aquí qué es lo que estoy midiendo. Si aquí estoy midiendo una distancia o una velocidad o lo que yo estoy midiendo en este eje, entonces yo lo voy a poner y le voy a poner las unidades. ¿Ok? ¿Me siguen, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y aquí voy a poner entonces también lo que estoy midiendo con sus respectivas unidades. Entonces, el gráfico que yo tenga que hacer, siempre tienen que estar los ejes bien escritos. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo ahí en cuenta. Otra cosa, vamos a poner la línea de tendencia. Hay algunos gráficos, por ejemplo, si a ustedes les piden aceleración como función del tiempo, como nosotros sabemos que tiene que ser una función lineal, pero aquí vamos a tener los puntos un poco dispersos. Entonces, esta línea de tendencia a mí en realidad no me interesa. Nada más lo que quiero es que se vea que más o menos siguen una línea recta. Eso es todo lo que voy a querer en ese gráfico en específico, que lo van a tener que hacer la otra semana. Ok, entonces la línea de tendencia, esta no me interesa, porque nada más quiero ver una relación que haya ahí. Pero cuando yo quiero encontrar una ecuación que se rija ahí, entonces sí voy a poner siempre la línea de tendencia y la ecuación. ¿Ok? Ahora, para saber que la ecuación está bien, entonces yo voy a poner el coeficiente de correlación. ¿Ok? Que me dice qué tanto se están ajustando los puntos a esa línea de tendencia. O también puedo poner el coeficiente de determinación, que ese es R cuadrado. Elevar al cuadrado ese valor. Muy importante. El coeficiente de correlación siempre va a tener un valor que va entre -1 y 1. Por lo tanto, el cuadrado de ese valor, ¿qué valor puede tener? El coeficiente de determinación, ¿qué valores puede tener? Ese sería entre 0 y 1 porque lo estoy elevando al cuadrado. ¿Ok? Entonces, R, vamos a ver, bueno, el valor de R, si es positivo, significa que la pendiente es positiva. Si R es negativo, significa que la pendiente es negativa. Pero lo que nos dicen es que si R se acerca a 0 o es muy cercano a 0, significa que no puedo tener una tendencia de ese conjunto de datos. Mientras que si R se acerca a 1 o a -1, si son 1 o -1, significa que todos los puntos están en la misma recta. Eso es lo que significa R igual a 1. Si R está es muy cercano a 1, significa que la recta se ajusta bastante bien. Entonces, eso es lo que nosotros queremos buscar cuando tenemos datos experimentales. Lo más cerca a 1 posible.
¿Me siguen? Profe, ¿a 1 nada más o a O a -1. -1, Sí, cualquiera? digamos, si la recta es si la pendiente es negativa, se va a acercar esa -1. Si es positiva, Ok, sí. se acerca a 1. Entonces, uno puede dar aquí, ya sea el coeficiente de correlación o el coeficiente de determinación. ¿Ok? Que esos son los valores que vamos a tener ahí. Bueno, después, ¿qué otros elementos tiene que tener el gráfico? Antes de que se me olvide. Bueno, yo le tengo que poner acá, entonces, ¿de qué trata? Tengo que ponerle un título. Ay, ya me está diciendo que la batería se está agotando. Ahorita vamos al receso como para buscar un lugar. Entonces, aquí le vamos a poner, por ejemplo, gráfico 1, distancia como función del tiempo. ¿Ok? O movimiento del carro en determinado sector o lo que sea. ¿Ok? Ahí vamos a poner un nombre que ejemplifique o que sea bastante específico para lo que estoy buscando. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, ahora vamos a ir viendo cómo se van a ajustar todos estos datos. Vamos a agarrar, pueden ser este conjunto de datos que tengo acá. Ve, siempre, aunque tengamos digamos, tenemos que ponerle un título a cada tabla, a cada gráfico también va a llevar su título, igualmente representativo. Entonces voy a transportar estos a Excel y después del receso, entonces continuamos como para ir viendo eso y para ver si puedo conectar la computadora en algún lado. ¿Me siguen? Perfecto, profe. Ok, nos vemos. Ok, entonces retomamos aquí después del receso y vamos a hacer primero, mientras paso los datos, porque ellos están un poquillo complicados y realmente para pasar los datos va a ser más fácil, digamos, es que si yo los copio y los pego en este documento de PowerPoint, lo que va a suceder es que me los está pegando de forma lateral y no está haciendo la separación entre los dos. Entonces, hay fórmulas o hay formas de hacer esas cosas en Excel, pero como son poquitos datos, es más fácil escribirlos todos. Así que mientras yo voy haciendo ese paso de los datos, ¿qué les parece si, bueno, entonces ya hablé con todos y lo que vamos a hacer primero es meter todos estos datos en la calculadora y hacer entonces eso al respecto. Para ello, vamos a volver a lo que estábamos haciendo antes. Cómo calcular, digamos, la desviación estándar o la varianza o todos esos datos en la calculadora, como lo habíamos hecho la vez pasada. Entonces vamos a ir al menú y vamos a ir a la parte de estadística. Los que tienen calculadora vieja, a la parte de stat. ¿Ok? Entonces ya todos están ahí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces vamos a ir a una ecuación lineal. Vamos a suponer que es una ecuación lineal. Ahí ustedes ven que dentro de las opciones que le dan es una variable, que era la que habíamos usado anteriormente. Y ahora están
La 2 sería y igual a más bx. Eso sí es muy importante que lo anoten por ahí. La ecuación que les están dando es y igual a más b por x. ¿Qué significa esto? Que la pendiente le van a llamar b y el intercepto le van a llamar x. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, estos son las funciones que ustedes van a poner 2 o escoger la opción correspondiente y ahí ustedes tienen los valores de X y los valores de Y. Profe, Sí, usted dijo que el intercepto es X. no, el intercepto es A, perdón. Ah, ok. El intercepto es A. En esta fórmula, digamos, esa es la notación que la calculadora tiene para indicar cuál es el intercepto. Entonces, estos valores de tiempo, yo los voy a poner en el eje X y los valores de velocidad los voy a poner en el eje Y. Y quiero que llenen esa tabla. Entonces, yo nada más voy a poner unos 2 para acordarme. ¿Cómo era que se hacía? 8, 9.7, 10.8. Me avisan cuando ya llenaron toda la tabla. Ok, yo voy a ir escribiéndolos aquí. 8. Ok. ¿Ya los tienen? Sí, profe. Sí. Entonces voy a hacer esta tabla un poquito bonita. Ok. Ok, ahora sí, le dan 0 o para borrar. Los que tienen la calculadora vieja le dan Shift 1. Los otros le dan opción. Los que tienen este tipo de calculadora. Le dan opción. ¿Ok? Entonces, vean que ahí aparece sumatorias, mínimos máximos, regresión. Vea que todas las cosas aparecen ahí. Y hay uno que dice cálculo de regresión. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Sí, acá lo veo. Ajá, entonces ya ahí tienen lo que sería A, B y el coeficiente de correlación. ¿Está complicado con la calculadora? No, bien, está súper fácil. Está bastante fácil. Ok. Igual ahí, por ejemplo, ahí usted puede ver, si pone cálculo de dos variables, puede ver el promedio de las X
¿Cuánto vale la sumatoria de todas las X, la sumatoria de los X al cuadrado, la desviación estándar al cuadrado de la población, ¿verdad? Que sería la varianza, la desviación estándar de la población, la desviación estándar muestral, la varianza muestral, el número de datos, el valor promedio de la Y, el valor promedio de la Y promedio, etcétera. Y ahí puede ver todas las cosas que tiene, mínimos, máximos, etcétera. ¿Ok? En 4 de datos, en 1 ve todas las sumatorias, ¿verdad? Sumatoria de X, X al cuadrado, X por Y, etcétera. ¿Se acuerdan las formulitas que les había dicho? Compañeros, compañeras. Multiplicado por todas las Y menos la sumatoria de todas las X por la sumatoria de todas las Y entre N por la sumatoria de las X al cuadrado menos el cuadrado de la sumatoria de las X. SSM, B lo vamos a sacar como Y, la suma de las Y, menos la pendiente por la suma de las X entre el número de datos y R lo vamos a sacar como, voy a usar la fórmula que yo les dije que me sé, que es N por la sumatoria de las X por las Y menos la sumatoria de las X por la sumatoria de las Y entre la raíz cuadrada de N por la sumatoria de las X al cuadrado menos la sumatoria de las X, estas elevadas al cuadrado, por N la sumatoria de las Y al cuadrado menos la suma de cada Y elevado, bueno, de la suma, el cuadrado de la suma de cada Y. Esas son las tres que vamos a encontrar. ¿Les parece? Sí, profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a ponerlo así, T cuadrado V cuadrado y T por V. ¿Ok? Entonces, este sería agarrar cada tiempo y lo elevo al cuadrado. ¿Ok? V cuadrado es agarrar cada V y lo elevo al cuadrado. Y T por V sería multiplicar cada tiempo por cada velocidad. ¿Ok? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Y entonces lo que voy a poner aquí, igual voy a sumar todos estos. Vean que también tengo la función suma cuadrada, pero esa no me interesa. Porque para eso hice esta tablita. Yo recuerdo que yo tenía que hacer esa tabla a mano. Uno por uno para poder calcular las pendientes y todas esas cosas. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la pendiente? ¿Cómo calculo la pendiente?
Voy a poner pendiente con fórmula. Pendiente. Excel, ¿verdad? Para sacarla con fórmula, para sacarla con Excel, vamos a sacar también el intercepto con fórmula, que es con esa que les escribí ahí abajo, y vamos a sacar el intercepto, pero ahora con Excel. Igual vamos a sacar el coeficiente de correlación con fórmula y el coeficiente de correlación con Excel. ¿Cuál quieren que hagamos primero? Compañeros, compañeras. Los de Excel. Sí, está bien, con Excel. Ok. Entonces, con Excel vamos a poner igual pendiente. Vean que voy a tener que poner primero los valores de Y. Punto y coma los valores de X. Entonces, en este caso vamos a hacer la función de velocidad como función del tiempo. Entonces, velocidad, pongo los de Y, punto y coma, los valores de X. ¿Ok? ¿Y cuánto les había dado a ustedes la pendiente en la calculadora? Me dio 2,99. ¿Y cuánto nos está dando aquí en Excel? 2,99. Aquí, para calcular el intercepto, o sea, el valor de B, entonces va a ser igual intersección punto eje. ¿Ok? Así es como se llama la función de Excel para calcular ese intercepto. Entonces, primero ponemos los de Y, punto y coma, ponemos los de X. ¿Y cuánto les dio esa intersección? Compañeros, compañeras. ¿Alguien que me diga cuánto les dio? A mí me dio 5.02. Así. Sí, profe. Ay, lo escribí mal. Lo escribí donde iba a poner la fórmula. Ok. ¿Y el coeficiente de correlación? Aquí es igual coef de correl. Entonces, escoge esos datos. ¿Ok? Ese no importa cuáles son X y cuáles son Y. ¿Cómo lo ven? Bien, profe. Bien. Sí. Ah, ¿qué es esto? Porque dice muy pocos datos para esto. Ah, no sé por qué no está funcionando.
No. Profe, es que como que la función, bueno, al menos a mí me sale que como que pide que separemos los datos. Separemos los datos como. Es que digamos me sale matriz 1, matriz 2. Ve, usted le sale ahí arriba también. Ah, seguro era eso, sí. Ponerlos como con punto y coma. Ajá. Sí. Sí, sí, eso era. Yo es que como nunca uso esas funciones de Excel, entonces algunas veces se me olvida. ¿Ok? Vamos a ver la fórmula, qué es lo que nos dice. Lo que nos dicen es, primero, voy a escribir el numerador. ¿Ok? La pendiente, lo que me dicen es el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Por la suma de la multiplicación de cada X por cada Y. O sea, esta. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Menos la suma de todos los X. La suma de todos los X. Por la suma de todos los Y. ¿Ok? Y en el denominador, ¿qué es lo que me dicen? Número de datos por la suma de los X elevados al cuadrado. O sea, la de los X elevados al cuadrado. Menos la suma de los X. Y eso es lo que voy a elevar al cuadrado. ¿Me siguieron con la fórmula? Compañeros. Sí, profe. Está tan desastrosa como se ve apuntada ahí. No. Ya no está tan fea, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Nada más que digamos, este cuadro es lo complicado. Como les dije, cuando yo era estudiante, a mí me tocó hacer todo eso a mano. Ahora es bastante sencillo con la tecnología. El intercepto, ¿cómo lo encontramos? Va a ser entonces esto entre el número de datos, que es 9. ¿Y qué tengo en el numerador? Sumo todos los Y le resto lo que me da la pendiente por la suma de todos los X. ¿Lo ven? Lo veo. ¿Ah? Lo veo. Ujú. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Exactamente lo mismo. Y esta es la complicada. En realidad, no tanto. Vamos a ponerlo acá, dividido, ponemos el otro paréntesis y vamos a poner el numerador, que es el número de datos por suma de X por Y menos suma de X por la suma de Y ese es el numerador. Y en el denominador, ¿qué tenemos? Tenemos la raíz cuadrada de ¿quién? Voy a abrir dos paréntesis. ¿Ok? Porque tengo que multiplicar cosas. Entonces es el número de datos por
la suma de los x al cuadrado menos la suma de los x y eso elevado al cuadrado. ¿Ok? Y en el otro paréntesis va el número de datos por la suma de los y al cuadrado menos la suma de los y eso es lo que elevo al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto me da eso? Parece que sí. ¿Ok? Ese es el coeficiente de correlación. Y el coeficiente de determinación va a ser agarrar este y lo elevo al cuadrado. O igual coeficiente el cuadrado del coeficiente del momento de correlación de Pearson. Coeficiente de R cuadrado. Vamos a ver, conocidos Y. Punto y coma. Conocidos X. ¿Ok? ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Qué? ¿Muy complicado esto? ¿O ya van un poco mejor? La verdad, ahora no sé si era tan complicado. Ok. Ahora, Profe, ¿sí? ¿puede poner un segundo en la fórmula del coeficiente con Excel? Bueno, con la fórmula. El coeficiente de correlación. Ajá. Coef.d. No, Correl. O el de de la, determinación. no con la fórmula, profe. La Ah, que con la hicimos. fórmula. Esa, ajá. Ajá. Ok, listo, profe, gracias. Ok. Sí, ese es el número de datos por la suma de los X por los Y, menos la suma de los X por la suma de los Y. Y ahí van un poco todas las cosas. Ahora vamos a lo siguiente. Yo cuando quiero graficar, entonces aquí voy a insertar un gráfico. Que eso es lo que vamos a hacer por lo general. Y el gráfico, vean que hay un montón de tipos de gráficos o mapas o cosas por el estilo. Nosotros vamos a escoger el gráfico que sea de dispersión, pero solo puntos. Yo les dije que puntos con líneas no me interesa. ¿Ok? Entonces, este es el gráfico. Vean que los tiempos están acá y la velocidad está acá. Entonces, ahí yo agregar elementos en los ejes. Quiero ponerle el título. Acá en el eje vertical también le quiero poner el título. Entonces, ¿qué estamos graficando en el eje X? Compañeros, compañeras. El tiempo. Tiempo. Ok. En segundos. Y en el eje Y, ¿qué estamos graficando? La velocidad. Entonces, velocidad en metros por segundo. Aquí, entonces, ahí yo le pongo función de la velocidad o velocidad
como función de tiempo para el ejemplo. ¿Ok? Oye, nosotros le ponemos diferentes títulos. Su título se puede cambiar. ¿Ok? Y aquí, entonces, yo le puedo dar agregar y aquí le doy línea de tendencia. Pero lo mejor es que vayan a más opciones. Y permítame porque aquí tengo que quitar todas las cosas. Voy a apagar la cámara. Y aparece entonces esto de acá. ¿Ok? Vamos a ver, línea de tendencia. Y voy a la parte de los gráficos. ¿Y qué tipo de tendencia tenemos? Una exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial, media. ¿Cuál? Lineal. Lineal. Y no le doy solo aceptar, sino voy abajo y le presento el coeficiente de determinación, que es R cuadrado, y presento la ecuación del gráfico. ¿Se acuerdan los elementos que les dije que tenían que tener? Al gráfico. Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Cómo vamos con esto? La escala, el nombre de cada escala, los valores, la línea de tendencia y la ecuación y el nombre de el nombre de la gráfica. ¿Ok? Cuando ustedes lo agregan, aquí se me olvidó ponerle, entonces gráfica 1. Y esto, si ustedes quieren, lo pueden poner en la parte inferior. ¿Ok? Ahí lo acomodo. Como ustedes deseen. Yo personalmente, a mí no me interesa si está arriba o está abajo, siempre y cuando aparezca. Pero hay otros profesores que sí son un poco más estrictos en eso. ¿Qué les pareció? Bien, profe. Siento que está Bien, más fácil que lo de las incertidumbres. sí. Las fórmulas son más feas, pero simplemente es la forma en que se ven. Ahora, ustedes pueden aquí, que esto es otra cosa que quería darles. Voy a quitar mi video. Ustedes aquí, haciendo doble clic, vea que se abre esto que dice dar formato al eje. En este caso es en el eje Y. ¿Cada cuánto quieren que vaya? Ok, bueno, aquí. Opciones del eje. Ok. Y aquí entonces vamos a ver el mínimo. ¿Dónde quieren ustedes que empiece el gráfico? Compañeros, compañeras. Pongámoslo a empezar en 5. ¿Les parece? Sí, está bien, profe. Sí, profe. Ok. Pero yo no quiero que vaya de 5 en 5, sino yo quiero que vaya de 3 en 3.
¿Lo ve? O de 2 en 2. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, profe. Ok, igual yo puedo poner algo que se llama una escala logarítmica. Esto en caso de que tenga alguna función exponencial o cosas por el estilo. Entonces ahí yo le pongo la escala que vaya en logaritmos. Que se vea de forma de logaritmos. Ok. Y ahí yo puedo entonces empezar a cambiar y travesear bastante todas esas cosas. Pero básicamente para lo que nosotros vamos a usar, con esto más que suficiente. Igual en el eje X, yo aquí quiero ponerla también a escala de logaritmos. Y quiero que los principales, los secundarios vayan en 0,01. Ah, no. Qué raro. No me permite que vaya en 10. Vamos a ver. Si quito esto y esto, quiero que vaya en 0,01. Ok. No sé por qué no me lo está permitiendo. Pero sí, esa es un poco la idea. Ok, bueno. La principal en 0,05. Entonces que vaya ahí. Ok. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta al respecto. ¿O cómo vamos con esto? Está bien, profe. ¿Todo bien? Todo claro. Ok, excelente. Entonces ahí igual, digamos, le pueden, péguenle en un ojo al documento que les pasó la cátedra por aquello que haya dejado pasar algo por alto. Entonces nada más que le peguen una ojeadilla a eso y ya con eso más que suficiente. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, si quieren cualquier cosa, ahí, digamos, ahí estoy atento al WhatsApp. Yo en el momento en que tenga totalmente revisadas todas las, o que les publique ya las notas esas, yo ya les aviso y quedamos que ese documento entonces me lo van a entregar el sábado. ¿Ok? Tienen hasta el Ok. sábado a medianoche. Ujú. Ok. Entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video.